Hola a todos, soy Jessica Gamboa y esta es la segunda parte de un cuento titulado El castigo de Pablito y Carlitos, que viene a formar parte de un proyecto el cual se titula Práctica de narración oral de la materia de español de la Universidad Estatal a Distancia. Y esta es la continuación o la segunda parte del cuento. Vamos a seguir, pues en la última parte habíamos quedado que parte de lo que era el castigo de Pablito y Carlitos era viajar hasta la granja de su abuelo para hacer labores junto con él y poderle ayudar en todo lo que él necesitara. Una vez estando ahí, el abuelo les había dicho, según lo que habíamos quedado en la primera parte, que les iba a enseñar a ordeñar. Sí, efectivamente, aquí tenemos una ilustración de cómo pudo haberse visto en realidad la granja del abuelo. Y aquí también podemos ver alguna representación del abuelo y recordemos que siempre le acompañaba una cabra llamada Martirio, de la cual Pablito y Carlitos le tenían muchísimo miedo por esa mirada loca que tenía la cabra, que siempre acompañaba al abuelo. Pero la abuela era completamente diferente al abuelo. El abuelo era cascarrabias, pues así era como lo describían Pablito y Carlitos, mientras que la abuela era muy dulce y siempre se preocupaba porque comieran muy bien y tuvieran alimentos deliciosos en su mesa. Dicho esto, el abuelo decide entonces llevar a Pablito y a Carlitos para que puedan aprender. Vamos a continuar con el tema. Al principio mi hermano y yo nos dio un poco de miedo, pero de repente el abuelo nos explicó bien y aprendí a ordeñar. Hasta pude llenar un pichel entero de leche. El abuelo me felicitó. Yo estaba algo emocionado. Luego el abuelo, poniendo una cuerda en cada una de sus cabras, nos dijo: cada uno debe llevar una cabra de su cuerda y amarrarla a algún arbusto. Esto lo tenemos que hacer porque las cabras son muy inquietas y pueden escapar. En cambio, las vacas pueden ir libremente por el campo, que no se perderán, pues ellas luego regresarán obedientemente a su casa. Fue algo entre divertido y con un poco de miedo, pero las cabras estaban tranquilas. Vimos pequeñas cabritas bebés acompañar a sus madres mientras el abuelo nos explicaba cómo amarrarlas. Brincaban a una altura impresionante y jugaban de una forma muy graciosa. Carlitos y yo no aguantamos la risa de ver las piruetas que hacían las cabras. Vamos a enseñar aquí a manera ilustrativa cómo brincaban. Esto es solamente para que tengan una idea de cómo brincaban las cabritas, las piruetas, lo que Pablito y Carlitos vivieron en ese momento. Bien, como podrán, acerca cómo Pablito y Carlitos tenían esa gran experiencia de poder ver cómo habían conocido esas cabritas y cómo brincaban. Al volver a la granja, el abuelo luego nos pidió que le diéramos comida al loro, a los gansos, a los perros, pero nosotros ya no queríamos. Teníamos algo de curiosidad por conocer más de la naturaleza. Así que decidimos escaparnos junto con Chubi. Pero de repente escuchamos a un vecino del abuelo que nos decía que tuviéramos cuidado con Toribia. No le presté mucha atención, pero mi hermano me dijo: ¿quién es Toribia? ¿Es como la Tule Vieja o la Llorona? No lo sé, le dije. Seguramente es alguna leyenda, pero ya sabes, esas cosas no existen. No habíamos terminado y entonces Pablito y Carlitos observaron Pablito y Carlitos un hermoso ternerito. Era tan bello, con un color café y tenía unos ojos de ternura, pero algo sentimos por detrás, una sombra que nos cubría. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que se trataba de una gran vaca, y no se veía muy amable que digamos.
Parecía que tiraba un vapor por su nariz. Vamos a ver la vaca. Chuy empezó a ladrarle, ya imaginarán. Pero yo y mi hermano sabíamos que teníamos que correr. Corrimos y corrimos, pero aquella vaca no paraba de perseguirnos. Lo primero que se me ocurrió fue subirnos a un gran árbol, así que jalé a mi hermano de la camisa y lo subí junto con Chuy y no sé cómo lo hice, pues jamás me subí a un árbol. Sentí que si estuviéramos dentro de un videojuego. En eso, la vaca empezó a golpear su cabeza contra el árbol, como tratando y tratando de hacer que cayéramos al suelo. ¡Chicos!, dijo el vecino, agárrense fuertemente del árbol, no se suelten, pues Toribia no se moverá de ahí. ¿Toribia?, le dije. Así es, dijo el vecino, ella es Toribia. Después el vecino se fue y nos dejó solos. Entonces le dije a mi hermano que fuera valiente, pero lo único que hacía Carlitos era llorar y decir: ¡odio a Toribia! ¡Es una vaca muy mala! Al rato regresó el vecino, acompañado del abuelo, que muy audazmente tomado del collar a Toribia. Pensamos que le haría daño a mi abuelo, pero Toribia se comportó como si fuera un tierno cachorrito. Luego el abuelo Coco nos miró y nos dijo: bajen del árbol, niños desobedientes. Y nosotros, asustados junto con Chuy, sumamente temblorosos, bajamos y pensamos que el abuelo nos castigaría, pero lo único que nos dijo fue: vayan a soltar las cabras, ya son las 11 de la mañana porque en la tarde podría llover. Me hizo gracia saber que el abuelo no se enojó. Es como si estuviera algo contento porque nos fuimos a explorar el lugar. Entonces nos fuimos a soltar las cabras, acompañados de los perros de cacería del abuelo, y eran como unos 12 perros. Y Chuy creía que era el líder de todos ellos. Cuando llegamos, el abuelo nos dijo que dejáramos a las cabras irse y que simplemente observáramos qué pasaría. De repente vimos que las cabras se iban juntas y los perros de cacería ladraban e iban guiando a las cabras hasta cada una de sus casitas en la granja. Fue impresionante ver cómo los animales sabían qué hacer y dónde debían de dirigirse. Vimos al abuelo felicitar a sus perros y acariciarlos. Bueno, ahí podemos ver cuando se subieron al árbol. Pero al final, cuando ya todas las cabras fueron guiadas, vimos al abuelo que estaba felicitando a sus perros y que los acariciaba. Después de todo pensé, el abuelo no es tan rudo ni tan enojón. Luego la abuela nos esperaba con una deliciosa sopa de gallina que olía y sabía delicioso. Con su bella sonrisa nos preguntó cómo nos fue en el trabajo y Carlitos le contó que él me salvó de Toribia, subiéndose a un árbol, y que me dio ánimos para que yo dejara de llorar. Claro, ya todos sabemos que no fue así. Luego de reposar un rato en una hamaca, el abuelo nos llevó a un lugar que decía que era muy especial para él, pues a él le gustaba ahí hablar con Dios. Caminamos hasta llegar a un cerro no muy grande. Arriba estaba el árbol más hermoso que jamás hubiera visto. Bien, es un árbol de jocote, dijo el abuelo Coco. Mi abuelo lo sembró cuando era un niño y me dijo que siempre lo recordara cada vez que mirara el árbol. También me dijo que lo cuidara mucho. El árbol se veía majestuoso, era sumamente grande y bellísimo, cargado de muchos jocotes. El abuelo nos dejó subir y cuando estábamos arriba, el paisaje era espectacular. Veíamos la granja, la casa del abuelo, los perros nos ladraban de emoción y claro, no podía faltar Martirio con su mirada loca. Luego bajamos y el abuelo de un saco extrajo unos cartones y Carlitos le preguntó: abuelo Coco, ¿para qué son esos cartones? Son para que se tiren por el cerro, se suben encima de ellos y se deslizan, nos dijo. Mi hermano y yo, muy emocionados, nos subimos a los cartones con Chuy y bajamos
muy rápido por el cerro y nos reíamos de la emoción. Jamás habíamos experimentado una sensación así tan emocionante. El abuelo nos observaba con una sonrisa disimulada cuando nos veía. Creo que estaba muy contento de vernos felices y yo y mi hermano le sonreíamos. Luego de jugar toda la tarde, bajamos algunos jocotes y nos fuimos a la casa. Nos seguían los perros Chubby y Martirio. La abuela nos recibió con un gran abrazo y nos preguntó cómo la pasamos. Le contamos todo lo que nos pasó y ella nos ponía mucha atención. Finalmente nos dormimos por primera vez. Ese día sentí que no necesitaba de una computadora o del celular para divertirme. Descubrí que habían otras cosas y creo que mi hermano sentía lo mismo, pues yo también, él decía lo mismo. Pasamos unas vacaciones espectaculares y nos bañamos en ríos, pescamos, exploramos el bosque, hasta me encontré con una piedra bellísima llamada cuarzo. Conocí diversos tipos de frutos y de plantas, hasta mi hermano y yo pensamos para el futuro estudiar para ser biólogos. Una vez terminadas las vacaciones, nuestros padres regresaron, no sin antes el abuelo y la abuela hablaron en privado con ellos. Ya se imaginarán, mi hermano, sí, tratando de escuchar la conversación. Parece que los abuelos dicen que nos pongan más atención y que nos saquen más seguido de casa y que aprendan a escucharnos más. ¿Escuchó, Carlitos? En fin, tuvimos que despedirnos de los abuelos. A mí se me quisieron salir las lágrimas, pero fuimos valientes. El abuelo nos dio la mano y la abuela nos abrazó. Cuando iba de regreso pensé en la maravillosa experiencia que pasamos y les pedimos a nuestros padres volver para las próximas vacaciones. Curiosamente, cuando regresamos a casa fuimos a nuestro cuarto, pero solo para dejar las maletas, pues queríamos buscar a Juanito y jugar con él un rato. Cuando lo encontramos estaba muy emocionado. Esta vez haríamos lo correcto. Ahora valoramos más a nuestra familia, los esfuerzos que papá y mamá hacen por nosotros, valoramos a nuestros amigos, la naturaleza y bueno, Chubby ya no es tan gruñón, de vez en cuando se deja acariciar. Así que si tienes algún celular o computador, dejarlo un rato no te pasará nada malo. Lo contrario, vas a descubrir que hay un mundo que vivir y que no necesariamente es el virtual. Te lo recomiendo y verás qué tan emocionante puede ser vivir la vida. Espero que les haya gustado y que haya sido grato para cada uno de los espectadores. Gracias.